El impacto oculto del lenguaje, lo que realmente activa la compra. Hay algo que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las decisiones de compra no nacen de la lógica. Nacen del primer impacto emocional que generan nuestras palabras. Antes de que el cliente analice, compare o pregunte, su mente ya ha construido una imagen de lo que ofreces, de ti y de lo que podría obtener contigo. Esa imagen nace del lenguaje. No del producto, no del precio, no de la promoción, sino de cómo lo dices. Todos hemos sentido esa sensación. Alguien nos explica algo, sin saber por qué. Nos interesa. No ha terminado de hablar y ya estamos dentro. ¿Qué pasó? ¿Qué activó esa reacción tan rápida? El lenguaje. Más específicamente, las microseñales que transmiten tus palabras, intención, claridad, convicción, emoción, seguridad, presencia. Todo eso ocurre en segundos y define si una venta avanza o muere. La mayoría de los vendedores creen que vender es convencer. Los que ganan de verdad entienden que vender es activar. Activar curiosidad, activar deseo, activar la sensación de que esto es para mí. Activar claridad. Las palabras correctas funcionan como interruptores que se encienden uno detrás de otro hasta que la mente del comprador llega a una conclusión poderosa. Lo necesito. Y cuando la mente llega ahí, no hay objeción que pueda frenarlo. El lenguaje crea 3 niveles de impacto que casi siempre pasan desapercibidos. El primero es el impacto emocional. ¿Cómo haces sentir al cliente con tu presencia verbal? Hay palabras que tensan y palabras que liberan. Palabras que confunden y palabras que iluminan. Mucho antes de entender tu oferta, el cliente siente tu mensaje. Si esa sensación es agradable, clara y segura, ya tienes la mitad de la venta hecha sin hablar del producto. El segundo nivel es el impacto cognitivo. Aquí entra el significado de tus palabras, la forma en que guías su mente hacia una imagen concreta. Vendes cuando tu mensaje crea una película mental tan clara que el cliente comienza a verse dentro de ella. No describes un producto, describes una transformación que él puede experimentar. No describes características, describes consecuencias. No describes lo que hace tu oferta, describes lo que evita, mejora o desbloquea. El tercer nivel es el impacto decisional. Este es el más sutil y el más poderoso. Es el momento en el que tus palabras no solo informan, sino que orientan. Dirigen la mente del cliente hacia una conclusión inevitable, casi automática. Es cuando el pensamiento pasa de «suena bien» a «esto tiene sentido para mí». Un vendedor normal intenta llegar a ese punto dando argumentos. El que domina el lenguaje llega ahí guiando emociones, imágenes y certezas. Cuando entiendes esto, descubres algo que cambia tu forma de vender para siempre. No son tus palabras lo que vende. Es lo que tus palabras despiertan en la mente del cliente. Puedes decir algo simple, pero si despierta la emoción correcta, es suficiente. Puedes explicar algo complejo, pero si no activa nada, no sirve de nada. El lenguaje que vende no es el que habla mucho, es el que impacta al instante. Quien domina el lenguaje domina la atención. Y cuando tienes atención de manera limpia y emocionalmente alineada, la decisión de compra deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una consecuencia natural de lo que generaste dentro del cliente. El código emocional. Cómo hablarle al deseo y no a la lógica. La mayoría de los vendedores se equivocan porque hablan al lugar equivocado de la mente. Creen que el cliente compra por análisis, comparación o razonamiento, cuando en realidad compra por deseo. La lógica justifica, pero la emoción decide. Cada persona que escucha tu mensaje tiene una vida interna llena de anhelos, miedos, aspiraciones, inseguridades y sueños silenciosos. Ahí es donde está la verdadera llave de la venta. Si tu lenguaje no toca ese territorio, simplemente eres una voz más entre miles. Cuando hablas directamente al deseo, tu mensaje cambia de naturaleza. Deja de ser una explicación y se convierte en una invitación. La mente del cliente no analiza, imagina. No cuestiona, siente. Y cuando empieza a sentir, comienza a construir una relación emocional con lo que ofreces. Esa relación, si está bien guiada, se convierte en intención de compra. Por eso los mejores vendedores casi nunca suenan a vendedores. Suenan a personas que describen lo que el otro anhela y que, de alguna manera, lo ponen al alcance de su mano. El lenguaje emocional opera en 5 zonas esenciales: pertenencia, transformación,
seguridad, reconocimiento y logro. Cada cliente, sin excepción, compra para satisfacer una o varias de estas zonas. Quien domina el lenguaje sabe detectarlas y dirigir cada palabra hacia ellas. Por ejemplo, cuando describes una solución que lo hará sentirse más seguro, estás hablando a su necesidad de estabilidad. Cuando planteas un escenario donde puede verse reconocido, validado o admirado, estás hablando al deseo de estatus. Cuando hablas de un futuro mejor que el presente, despiertas el impulso de transformación. Cada una de esas rutas emocionales abre puertas que la lógica nunca podrá abrir. Lo más poderoso del lenguaje emocional es que no necesita palabras grandiosas, necesita precisión. Decir te va a gustar esto no activa nada. Decir vas a sentir que por fin todo encaja llega directamente a la emoción. Decir esto funciona es débil. Decir esto te va a dar por fin la tranquilidad que llevas meses buscando es irresistible. La diferencia es sutil, pero la reacción interna del cliente es totalmente distinta. Un vendedor promedio describe lo que tiene. Uno superior describe lo que su cliente siente cuando lo tiene. También existe una parte del código emocional que pocos se atreven a usar, la vulnerabilidad orientada. No se trata de mostrarse débil, sino de validar el mundo interno del cliente. Cuando dices algo como, sé que estás cansado de probar cosas que no funcionan, estás verbalizando una emoción real que vive en él. Automáticamente siente que lo entiendes, que no lo juzgas, que ves lo que otros pasan por alto. Esa sensación crea confianza, y la confianza abre la puerta a la compra. Pero incluso con esto, hay un elemento más profundo aún. Hablarle al cliente desde su identidad, no desde su necesidad. Cuando tus palabras conectan con quien él quiere ser, no con lo que él quiere obtener, la venta se vuelve inevitable. Esto te ayuda a ganar tiempo, es útil. Esto te convierte en una persona que aprovecha su tiempo mejor que los demás, es transformador. Las compras más poderosas no se hacen por necesidad, se hacen por identidad. Cuando entiendes que el lenguaje emocional no describe productos, sino futuros internos, te das cuenta de que vender no es convencer, es despertar. Despertar el deseo, despertar la sensación de posibilidad, despertar la visión de un yo mejor. ¿Y quién domina esa capacidad? Domina el mercado. ¿Cómo convertir palabras comunes en disparadores de acción? El verdadero poder del lenguaje no está en las palabras complicadas, sino en la capacidad de transformar expresiones comunes en impulsos que mueven a la gente a actuar. Todo comprador tiene un momento de activación, una frase, una idea o una imagen mental que lo empuja del interés a la decisión. Ese momento no suele venir de grandes discursos, sino de microajustes que convierten lo ordinario en irresistible. La mayoría de las personas hablan de forma plana, neutral, sin intención estratégica. Dicen esto te puede servir, quizás te interese, si quieres lo miramos. Ese tipo de lenguaje no mueve nada, no activa, no dirige, no despierta ninguna urgencia interna. Los profesionales en ventas entienden una verdad clave. La acción se provoca a través de palabras que construyen sensación de inminencia, claridad y beneficio concreto. No vendes cuando explicas, vendes cuando disparas una reacción emocional que lo acerca al siguiente paso. Todo comienza con los verbos. Son la columna vertebral de la acción. Un verbo débil como podrías crea duda. Un verbo fuerte como vas a experimentar, vas a conseguir, vas a sentir genera movimiento mental. El verbo es la orden invisible que la mente recibe. Por eso los mejores vendedores reemplazan expresiones diluidas por verbos directos que proyectan certeza. No dicen esto ayuda, dicen esto transforma. No dicen esto puede mejorar tu situación, dicen esto desbloquea una versión más eficiente de ti. Otro elemento que cambia por completo el impacto del mensaje es la precisión sensorial. Cuando describes algo de forma concreta, el cerebro del cliente lo vive como una experiencia anticipada. Y todo lo que se anticipa emocionalmente se desea con más fuerza. En lugar de decir, vas a tener más tiempo libre, describe la escena. Vas a cerrar el portátil una hora antes y sentir esa ligereza que hace meses no sientes. Ese nivel de detalle activa imágenes internas. Las imágenes internas activan emociones. Las emociones activan decisiones. También está el poder del marco mental. Cambiar el marco es cambiar la interpretación. Por ejemplo,
Un producto puede verse como un gasto o como una inversión según cómo lo expresas. Si dices esto cuesta, ya sembraste resistencia. Si dices esto te devuelve, la mente lo percibe como ganancia futura. Cambias el marco, cambias la reacción. Los vendedores que entienden esto no hablan de precio, hablan de retorno, de protección del tiempo, de reducción de estrés, de mejora de calidad de vida. El producto es el mismo, pero el marco crea una narrativa totalmente distinta. Una de las técnicas más potentes es el desplazamiento de la carga mental. El comprador odia pensar demasiado para tomar una decisión. Si tu mensaje reduce el esfuerzo mental, es más fácil que digas sí. Expresiones como esto te simplifica, esto te evita, esto elimina la duda, actúan como lubricantes psicológicos. Quitan peso, quitan fricción. La decisión se vuelve más ligera y natural. Por último, está el disparador de inmediatez emocional. No es urgencia artificial, es sentido de oportunidad. Cuando dices, si lo pruebas hoy, vas a empezar a sentir el cambio desde esta misma semana. Estás creando una expectativa temporal concreta. No es algún día, no es quizás más adelante, es ahora. La inmediatez crea impulso. Y el impulso es la base de cualquier acción. Transformar palabras comunes en disparadores no es un truco. Es un arte basado en la forma en que funciona el cerebro humano. La mente no se mueve por explicaciones largas, sino por expresiones que despiertan claridad, deseo y dirección. Cuando aprendes a hacerlo, cada frase deja de ser información y se convierte en una pequeña chispa que empuja al cliente hacia un sí inevitable. El lenguaje del poder silencioso, vender sin parecer que vendes. El error más común en ventas es intentar sonar convincente. Cuando alguien quiere convencer demasiado, transmite necesidad. Y la necesidad es el aroma que más rápido espanta al comprador. La mente humana está diseñada para desconfiar del que parece desesperado por cerrar una venta. Por eso los mejores vendedores no empujan, no presionan, no insisten. Hablan desde un poder silencioso que proyecta seguridad, claridad y dominio del mensaje. Ese tipo de lenguaje no suena a venta, pero vende más que cualquier discurso agresivo. El poder silencioso nace de un principio. Cuando hablas desde la certeza, el otro no siente que lo quieres convencer, siente que le estás mostrando algo evidente. No argumentas, no luchas, no debates. Simplemente describes un camino que tiene sentido por sí mismo. Este tipo de comunicación hace que el cliente baje sus defensas porque no se siente atacado ni manipulado. Se siente acompañado. Y cuando baja la guardia, escucha de verdad. Este poder se transmite con 3 elementos fundamentales: tono, ritmo e intención. El tono no es una cuestión de volumen, sino de presencia. Cuando hablas con una voz que no tiembla, que no se acelera y que no pide aprobación, el cliente siente solidez. No percibe esfuerzo, percibe estabilidad. Esa estabilidad es magnética. La gente confía en quien transmite que sabe lo que está haciendo, incluso antes de entender el mensaje completo. El ritmo es igual de importante. El que vende desde la inseguridad habla rápido, llena silencios, atropella las frases. El que vende desde la autoridad deja espacio. Maneja el silencio a su favor. Pausa donde otros corren. Esa pausa hace que cada palabra caiga con más peso. No es lo mismo decir, esto te va a servir del tirón, que decirlo con un ritmo que hace que cada parte del mensaje se acomode en la mente del oyente. La pausa da profundidad y la profundidad da credibilidad. La intención, aunque invisible, lo cambia todo. La intención del que quiere vender es cerrar. La del que domina este arte es aportar claridad. No estás intentando empujar al cliente hacia un sí. Estás guiándolo para que él llegue a su propia conclusión. Esa diferencia es enorme. Cuando un cliente siente que la decisión viene de él, no solo compra, se compromete con lo que compró. Ese compromiso evita devoluciones, dudas y arrepentimientos. El lenguaje del poder silencioso también se basa en seleccionar palabras que posicionan sin parecer que posicionan. Por ejemplo, decir esto te conviene suena a imposición. En cambio, decir esto encaja con lo que estás buscando suena natural, lógico y respetuoso. Decir yo soy experto en esto es prepotente. Decir he trabajado con muchas personas que estaban en tu misma situación construye autoridad sin esfuerzo. Eleva tu posición sin hacer ruido.
Otra herramienta clave es el lenguaje de perspectiva. No le dices al cliente qué hacer, lo llevas a imaginar. Cuando empieces a usar esto, vas a notar que ese tipo de frase lo sitúa en un futuro donde ya ha tomado la decisión. Y si mentalmente ya está ahí, es mucho más probable que actúe en consecuencia. No lo empujas, lo acompañas a ver. Lo más importante es entender que vender sin parecer que vendes no es esconder la intención. Es eliminar la presión. Es crear un espacio donde el cliente se siente libre, respetado y bien guiado. Cuando eso ocurre, su instinto deja de defenderse y empieza a considerar. Y cuando considera desde la calma y la claridad, la compra se convierte en la consecuencia natural de esa experiencia. El cierre invisible, cómo guiar al cliente a comprar sin pedirle que compre. El verdadero cierre no se produce al final de la conversación. Se construye desde el principio, palabra por palabra, sensación por sensación, hasta que el cliente llega al punto donde la decisión se siente inevitable. No forzada, no presionada, no empujada, inevitable. Ese es el cierre invisible. El arte de guiar sin imponer, de mostrar sin exigir, de llevar al cliente a un sí que él interpreta como propio. Y cuando siente que la elección nace de él, lo que compra se convierte en una decisión sólida, estable y emocionalmente coherente. La clave está en entender algo fundamental. La mente humana odia sentirse dirigida, pero ama sentir que eligió bien. Por eso las estrategias agresivas fallan. Por eso las frases típicas de cierre suenan artificiales, incómodas y hasta manipuladoras. El cierre invisible elimina todo eso. No usas preguntas de presión. No usas escasez inventada. No usas frases ensayadas. Usas claridad, visión y consecuencia. Y cuando lo haces bien, el cliente llega al final con una sensación interna muy simple. Si no lo hago ahora, estoy perdiendo. ¿Cómo se construye ese tipo de decisión? Primero, llevando al cliente a visualizar el escenario correctivo, lo que mejora cuando actúa. No le dices, compra esto. Le muestras cómo se siente la vida después de actuar. Cuando tengas esto funcionando, vas a notar que esa frase crea un puente emocional hacia un futuro deseable. La mente, al imaginarlo, empieza a quererlo. Y ese deseo silencioso es una fuerza mucho más poderosa que cualquier técnica clásica de cierre. Después está el escenario de consecuencia. No el de miedo ni el de urgencia falsa, sino el de coherencia interna. Si ya sabes que esto soluciona lo que te preocupa, lo natural es dar el siguiente paso. Es suave, pero firme. No presiona, orienta. No empuja, alinea. Hace que el cliente sienta que la única decisión lógica, emocional y personal es continuar. La decisión se siente inteligente, no impulsiva. Correcta, no apresurada. El tercer elemento del cierre invisible es la transferencia de responsabilidad positiva. El cliente debe sentir que la acción viene de su criterio, no de tu persuasión. Puedes decir algo como: lo importante aquí no es lo que yo piense, sino lo que esto significa para ti. Esa frase libera la tensión y coloca al cliente en un rol activo. Cuando se siente protagonista, la posibilidad de decidir aumenta. Nadie quiere ser empujado, todos quieren elegir. Y finalmente llega la invitación silenciosa. No pides la compra, abres el espacio para que él la tome. Si quieres, avanzamos ahora mismo y te dejo todo listo. Es simple, directo, sin adornos. No suena a presión, suena a disponibilidad. Le dice al cliente: yo puedo ayudarte ya. La puerta está abierta. La decisión es tuya. En ese momento, si has construido bien el mensaje, el cliente ya está dentro. Solo necesitaba un camino claro. Este es el gran cierre, aquel donde el cliente siente que tú no le vendiste, sino que él eligió transformar algo en su vida. Y cuando la decisión se vive así, no hay arrepentimiento, no hay resistencia, no hay duda. Hay satisfacción, hay compromiso, hay confianza. Ese tipo de cierre no se olvida, y quien lo genera no solo vende más, crea relaciones, reputación y un nivel de autoridad que ningún competidor puede igualar. Porque al final, vender no es cerrar. Vender es abrir puertas dentro del cliente hasta que él mismo decide cruzarlas. Ese es el secreto del lenguaje que hace comprar. Ese es el poder que te diferencia. Ese es el punto donde ya no pareces un vendedor, sino alguien que transforma decisiones en oportunidades.